Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. Muy bienvenidos a este acto cuyo objetivo es presentar al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Esto para nosotros es un motivo importante de satisfacción. Es una iniciativa liderada por la Cámara de España. Quiero saludar al secretario general de la Cámara. Y sobre todo queremos dar las gracias al señor ministro Wilson Ruiz por haber acudido a este evento. Se lo agradecemos mucho, ministro. Señor embajador, buenos días. Desde la Oficina Económica y Comercial les damos la bienvenida. Esperamos que este evento sea de todo interés. Estamos aquí colaborando, como les señalaba, la Cámara de España, la Cámara Oficial de España en Colombia y la propia Embajada y, por supuesto, el Centro Internacional de Arbitraje. Nos gustaría ahora escuchar al señor embajador y a continuación nos dirigirá unas palabras el señor ministro. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Señor Ministro de Justicia y Derecho, señor Secretario General de la Cámara de España, señor Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, querida Alicia, por acogernos en esta Oficina Económica y Comercial de la Embajada, representantes de la Cámara de España en Colombia y también amigos de la Cámara de Comercio de Bogotá, empresarias, empresarios, señoras, señores. Yo seré muy breve porque el ministro sé que tiene una agenda muy complicada y nos hace un gran honor al acompañarnos en este evento que para la Embajada de España en Colombia es especialmente importante. Y lo es en primer lugar porque si la diplomacia es clave para la política exterior, el arbitraje desde nuestro punto de vista es fundamental para el comercio internacional y en consecuencia mi gobierno, mi país, los actores del ámbito jurídico y comercial apuestan firmemente por el arbitraje. Nosotros creemos que recurrir al arbitraje no solamente no es algo que debe ser considerado como un síntoma de un problema, sino todo lo contrario. Nos parece que tiene que haber un elemento de máxima normalidad y que el recurso a esta solución previa a la justicia debe ser lo normal, como digo, debe ser el cauce al que deben acudir los actores que interactúan en el ámbito del comercio y de las relaciones internacionales. En España se ha hecho un enorme esfuerzo por conseguir una cohesión cada vez mayor del mundo del arbitraje. En ese trabajo muy difícil ha tenido un papel principal la Cámara de España. Podrán hablar de eso, me imagino, a lo largo de esta jornada. Pero yo hoy quisiera destacar también dos razones por las que el Gobierno de España, representado aquí por la Embajada y sobre todo en el ámbito económico y comercial por su oficina, apoyan esta reunión del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid en Bogotá. La primera es porque lo que está ocurriendo hoy y otras iniciativas que van a seguir son una demanda de los empresarios. Esto es lo más importante. Son los empresarios los que nos piden que desde el sector público también contribuyamos a este tipo de propuestas a abrir estos cauces. Y en segundo lugar, también les quiero señalar que el Gobierno español tiene una clara vocación iberoamericanista. Nos acompaña hoy un ministro que todavía se está recuperando del enorme esfuerzo de organizar la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos. Es un ministro de Justicia y de Derecho. No pueden ser mejores apellidos para un gobierno para esta reunión. En esa Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, que será acogida en el año 2023 en su formato de asamblea plenaria, como digo, en España, en Madrid, se ha hablado mucho de las maneras en las que Iberoamérica, las naciones iberoamericanas deben trabajar juntas para contribuir a una justicia más moderna, una justicia mucho más tecnológica, una justicia que no deje a nadie atrás. Yo quiero felicitar hoy al ministro por el éxito de la reunión, que contó con la presencia de una nutrida delegación española en la que estaban, entre otros, la ministra de Justicia, la fiscal general del Estado, representantes del Consejo General del Poder Judicial y, evidentemente, de la abogacía, incluido uno de los grandes socios de esta iniciativa y del centro, que es el Colegio de Abogados, porque los grandes socios, además de la Cámara, son la Corte Española de Arbitraje y la Corte de Arbitraje de Madrid. En última instancia, creo que esta iniciativa que hoy nos reúne puede ser un paso muy importante para que también desde el punto de vista iberoamericano podamos contar en el futuro
con un mecanismo, con una herramienta, como la tienen los de cultura jurídica y lingüística francesa, anglosajona o los propios países nórdicos, que nos permita trabajar juntos desde nuestra cultura jurídica, desde nuestra cultura lingüística a todos los iberoamericanos. Y por eso agradezco mucho a los organizadores de esta reunión que hayan venido a Bogotá. Colombia, una vez más, tiene que ser el socio estratégico, uno de los primeros socios estratégicos de este tipo de esfuerzos, y por eso estoy especialmente satisfecho de poder acompañarles en este acto. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias, presidente, y sobre todo muchas gracias, ministro Wilson Ruiz. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Nos gustaría ahora darle la palabra al señor ministro. Doctor Ruiz, por favor, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Saludos a nuestro embajador, a Joaquín de Aristegui, a Adolfo Díaz, secretario general de la Cámara de Comercio de España, y Alicia Montalvo, ¿no? ¿O Fontalvo? Montalvo. Ah, Montalvo, correcto. Un saludo muy especial a todos y mis agradecimientos a ti, Alicia, y a Joaquín, porque el Congreso Mundial de Juristas y también lo de la CONJIT, que fue la semana pasada, dos eventos que fueron fenomenales, no se hubiera podido lograr sin la ayuda de tanta y tanta gente que nos colaboró, en especial de ti y de Alicia, que nos colaboraron allá. Incluso Cremades, que es el presidente, nos decía que fue un acto muy bueno, sobre todo porque participaron más de 2.000 personas de todo el mundo. Y fue un expresidente nuestro que quedó completamente feliz. Decirles que cuando uno habla de toda esta parte del arbitraje, desde luego toda mi vida he sido más que todo litigante, docente universitario, y también he pertenecido a varias cámaras de comercio, Cali, del cual soy oriundo del Valle del Cauca, Bogotá y también Barranquilla. De modo que yo tengo un poco de conocimiento de todos estos temas y decirles que definitivamente eso es lo mejor que nos puede pasar. Y en días pasados, cuando estuve en mayo, si mal no estoy, en España, hablaba también con muchos empresarios de allá, de España, y le hablábamos precisamente de la estabilidad que tiene Colombia, en el cual el Congreso Mundial de Juristas lo ratificó por ser una de las democracias más sólidas de América Latina, donde respeta el Estado social de derecho. Y en materia de arbitraje, ni qué decirlo, aquí nosotros estamos haciendo lo mejor posible a nivel nacional como internacional, que les voy a hablar un poquito más adelante de eso, porque se radicó un proyecto de ley sobre arbitraje nacional e internacional, el cual tiene muy buenas perspectivas para lo que se nos viene. Entonces quiero agradecer esta invitación a este papel del arbitraje en el impulso de la competitividad de las empresas colombianas, el cual desde luego lo organizó el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, esta institución que fortalece y enaltece lo que es la resolución de conflictos internacionales. Los pleitos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, son demorados. Por más que nosotros hablemos, como hace poco aquí en Colombia, que aprobamos la reforma a la justicia después de 25 años y 18 intentos, queremos colocar lo que es la justicia digital, y para allá vamos. Y también aprendimos muchas experiencias de España, pero decirles que por más que se avance, igual los negocios, los procesos son bastante demorados. Entonces, cuando uno habla de una solución de conflicto, precisamente es para darle una solución pronta a un caso determinado, sin importar que sea nacional o internacional. Que hay cláusula compromisoria o no, eso es lo de menos. Lo importante es que las partes finalmente logren llegar a un acuerdo, sería lo ideal. Y si no, pues finalmente dictar el laudo, que lo ideal que estamos planteando ahora es que no pase de 6 meses. Un fallo, digamos, de esto es un laudo que le llamamos aquí en Colombia, en el cual no pasa, digamos, de los 6 meses. Todo conocimiento que este encuentro tiene por objeto la exposición del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que desde luego es un actor fundamental en el arbitraje internacional y la reflexión de la importancia del arbitraje en el impulso de la competitividad de las empresas en nuestro país. Es así como hoy podemos analizar varios aspectos internacionales y nacionales y, por supuesto,
vamos a concluir que el arbitraje es una de las piedras angulares del desarrollo económico. El arbitraje se ha convertido en un mecanismo alternativo de la justicia ordinaria idóneo para la solución ágil, eficaz y especializada de controversias aún más entre comerciantes. Yo no me imagino si no existiera la conciliación, no me imagino si no existieran los laudos arbitrales. Muchos jueces de nuestro país no les gustan casi los laudos arbitrales. Yo soy un apasionado por el tema, porque es de los que digo uno, ¿para qué tiene que esperar 10, 15 o 20 años cuando podemos darle solución en 6 meses, si a ello hay lugar, o 1 año? De modo que ese es uno de los mecanismos más importantes que tenemos y sin duda alguna ofrece a las empresas una fórmula atractiva para poder resolver las disputas que surgen en el curso ordinario de esos negocios. También quiero decirles que al acudir al arbitraje, las partes que están en esta disputa pues someten sus intereses al árbitro, que necesariamente tiene que ser una persona neutral, imparcial y con conocimiento especializado, que resuelve las controversias y cuenta con las mismas facultades de un juez, resolviendo el proceso en un término mucho menor al del promedio de la justicia tradicional. Así, el valor de esta herramienta es apreciado no solo por muchos empresarios, también por inversionistas locales y extranjeros. Como le dije al comienzo de la charla, si tenemos estabilidad jurídica, desde luego no vamos a tener temor a la hora de invertir. Y es normal que dentro de una controversia, dentro de un negocio, dentro de una ejecución contractual, pues surjan diferencias, es completamente normal. Y ahí es donde tenemos que acudir a las cámaras de comercio precisamente ¿para qué? Para arreglar esas diferencias. También encuentran en ello una forma de enfrentar esa conflictividad, porque es que hay litigios, como les dije hace un momento, extensos y costosos, que repercutan negativamente el desarrollo de sus actividades comerciales. ¿Te imagina usted pagando a un abogado 10, 12, 15 años? Pues mucho dinero. Pero yo prefiero arreglar esto, cosa que en 6 meses o 1 año tengamos solución al mismo. Ahora, el arbitraje y su adopción como un método de resolución de conflictos, el que disputa también las partes contractuales, se convierte en un importante factor de competitividad, pues sus características y los beneficios que de ellas se derivan van a generar muchísima confianza en las partes, que eventualmente pueden verse involucradas en una controversia, así como inmediatez en un mundo de negocios que va a ser más célere. Las empresas, desde luego, se encuentran en una carrera por hacer los mejores negocios, en menor tiempo y con mayor facilidad de resolución de conflictos. Es así como el arbitraje impulsa ese crecimiento para que la gente crea y más crea en la justicia colombiana. En este sentido, destacamos la celeridad, también la neutralidad, la flexibilidad y, por supuesto, la especialidad y seguridad jurídica como bases fundamentales de la competitividad empresarial que se evidencia en los trámites arbitrales. Aquí en Colombia, como en España, desde luego, siempre se escogen las personas por especialidades. Le llaman la lista A, la lista B, C. Aquí en Colombia, entonces eso es lo que se busca. Si mi especialidad es, por ejemplo, derecho penal, ¿yo qué hago en una lista de ejemplo de derecho público? A uno lo escogen de acuerdo a la especialidad que tenga cada uno, que en caso de que haya un litigio de un arbitraje, inmediatamente sos seleccionado allí, o que una de las partes entre a escogerte para poder dirimir ese laudo. También quiero resaltar que contar con métodos alternativos de solución de conflictos adecuados, como es este arbitraje, hace al país y a sus empresarios más competitivos. Una razón más que suficiente por la cual su fortalecimiento resulta ser una manera efectiva para apoyar el crecimiento empresarial y mejorar el entorno de los negocios. Es por ello que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, teniendo en consideración su compromiso con el crecimiento de las empresas colombianas, tanto a nivel nacional como internacional, nos encontramos impulsando en este momento, como les dije hace un momento, ante el Congreso de la República, una iniciativa en virtud de la cual pretendemos reformar el estatuto arbitral, incluyendo propuestas que van a fortalecer la figura como un mecanismo de solución de conflictos. Aquí estamos preparados, porque aquí las cámaras de comercio funcionan muy bien y yo creo que es el momento en que ya trabajemos la parte del arbitraje internacional también. Y desde luego,
nos sometemos a todos los estándares internacionales para poderlo sacar adelante. Lo anterior, tenemos como referencia la experiencia internacional y la iniciativa de Centro Internacional de Arbitraje como el CIAN, con quien tenemos la fortuna de crear y mantener relaciones bilaterales fuertes que nos permiten avanzar positivamente en el mismo sentido, el fortalecimiento de la figura y el aprovechamiento de innumerables beneficios. De modo que nuevamente les extiendo mis agradecimientos a la doctora Alicia, a Adolfo, a ti, Joaquín y a todos, y agradezco a todos los panelistas también invitados que en este evento demuestran su interés en el arbitraje y el impulso de la competitividad en empresas colombianas. En mi época de magistrado y como presidente de la rama judicial, siempre en foros académicos y todo, pretendemos que haya muchísima estabilidad jurídica, porque ese es el reflejo nuestro hacia el exterior. Por eso hablar de la reforma de la justicia, porque es que mucha gente no quería que hubiese una reforma de la justicia en Colombia, pero era necesario, porque lo hicimos pensando en el ciudadano de a pie. Y contamos con la fortuna de que el Banco Interamericano de Desarrollo nos prestó $500 millones para poder hablar de la transformación digital en Colombia. Y ya estamos en la primera fase. Yo sueño mucho, ¿no?, que por lo menos el país en 4 años tengamos toda la justicia en Colombia funcionando en forma digital. Y esto, por supuesto, va a cobijar también las cámaras de comercio. Porque la pandemia nos trajo un mal, yo diría que un mal de lo peor que nos pudo haber traído, pero igual, yo siempre digo, frente a un problema, busquemos una solución, si queremos llamarle así, o algo adverso. Y la gente aprendió en Colombia que la virtualidad es bienvenida. De modo que la virtualidad estamos aplicando también en las cámaras de comercio. Y aquí hay una corte que es muy avanzada, como es el Consejo de Estado. Y esta semana, ayer, perdón, les adelanto algo también, radicamos el proyecto de ley para que la virtualidad sea en forma perenne e indefinida. Esto va para allá necesariamente. Ya la gente le rinde más desde sus casas, ya la gente quiere hacerle seguimiento a su proceso en línea, ya queremos acabar con esa cantidad de expedientes, que eso lo que genera es hasta daño al medio ambiente, esa cantidad de papel que se va ensuciando y también los costos que tiene tanto material de este. Pues nada, Joaquín, nuevamente gracias a todos ustedes y me quedo un rato aquí escuchándolos mientras me toca irme. Mil y mil gracias. Bueno, buenos días a todos. Desde la Cámara de Comercio de España en Colombia queremos dar las gracias al ministro, al embajador, a la consejera de la Oficina Comercial y Económica de España por sus intervenciones y por sus palabras. A continuación, queremos dar paso a uno de nuestros ponentes, el doctor José Antonio Caínzos, quien viene para hablar sobre el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid como un nuevo actor en el arbitraje internacional. Entonces, damos paso al presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el doctor José Antonio Caínzos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy especialmente al ministro, al embajador, a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, a la Cámara de Comercio, a todos ustedes por acompañarnos. Para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de presentar CIAM en Colombia, en Bogotá, en esta oficina, y para eso he preparado una presentación que voy a compartir con ustedes, explicando un poco lo que es CIAM y por qué creemos que CIAM puede ser una ayuda en ese papel al que se refería el ministro, de ayudar a la competitividad de las empresas y también, como decía nuestro embajador, para ayudar desde España a esa colaboración tan importante entre nuestras dos naciones. Yo creo que lo primero que tenemos que destacar, aunque es algo que ustedes son empresarios y lo conocen bien, es que efectivamente las empresas necesitan más que nunca herramientas para la resolución de conflictos, herramientas útiles, rápidas, que permitan resolver, como se ha dicho ya, los conflictos de una manera eficiente en todos los sentidos. Pero además, desde el punto de vista de los conflictos internacionales, en los que, como ahora explicaré, se centra CIAM, eso es todavía más importante, porque evidentemente
Las empresas de nuestros países se internacionalizan, tienen cada vez un mayor papel en el comercio exterior y ahí no hay muchas alternativas al arbitraje. El arbitraje creo que es bueno en sí mismo, pero además, desde el punto de vista del comercio exterior, es prácticamente la solución, puesto que no hay una jurisdicción universal a la que puedan acudir las partes. El sistema judicial de cualquier país es necesariamente lento. Es sumamente loable, como el ministro ha explicado, los esfuerzos que se hacen para que los sistemas judiciales se digitalicen, sean más rápidos, pero en situaciones de crisis, efectivamente, el Poder Judicial tiene siempre unos límites y los empresarios tienen una velocidad de crucero que exige que la resolución de los conflictos se haga de manera rápida. Por tanto, creo que en ese momento, y ahora evidentemente la crisis que nos ha traído la pandemia es un buen ejemplo, se hace más necesario que nunca tener sistemas alternativos de resolución de conflictos, una de cuyas características, como también ha dicho muy bien el ministro, es la especialización, que a veces en el ámbito judicial no es fácil conseguir y, sin embargo, en el mundo arbitral es algo absolutamente normal. Creo que desde el punto de vista tanto de las empresas como de los abogados, podemos compartir un punto de partida muy elemental, que es lo que he expresado con esa frase, más vale prevenir que curar. Realmente lo importante es tener fórmulas de resolución de conflictos previstas en nuestros contratos que permitan que cuando las cosas se tuercen, cuando hay esas discrepancias, se pueda acudir a ellas, porque aunque también se puede hacer en ese momento, la experiencia dice que es más difícil ponerse de acuerdo en encontrar una fórmula de resolución del conflicto cuando el conflicto ya ha estallado que cuando todavía se está en la fase de elaboración del contrato. Por tanto, es muy importante que efectivamente tengamos el conocimiento y la previsión de los sistemas de resolución de conflictos que tenemos a nuestro alcance. Yo me voy a centrar básicamente en el arbitraje, pero no quiero dejar de mencionar la mediación, porque la mediación en el ámbito nacional e Iberoamérica, en ese sentido, es un buen ejemplo donde la mediación está teniendo un importante desarrollo, más que en otros países, más que en España, por ejemplo, pero evidentemente en el ámbito internacional también tiene un papel importante. Como luego explicaré, CIAM, cuando empezó el 1 de enero del 2020, en principio se iba a centrar solo en arbitraje internacional y, sin embargo, en cuanto empezó la pandemia, tomamos la decisión inmediatamente de incluir entre nuestros servicios la mediación internacional, porque es un método realmente muy eficiente, es rápido, es barato, permite que las partes mantengan una magnífica relación, porque al final no hay ni ganador ni perdedor, hay dos partes que han buscado un acuerdo y que lo han conseguido. En el arbitraje todos sabemos cuáles son las características que siempre predicamos. ¿Sí? Sí. Siempre predicamos del arbitraje, su rapidez, la especialización, la confidencialidad, la flexibilidad, la tecnología que se ha incorporado claramente al mundo del arbitraje desde hace años, pero como decía el ministro, las cuestiones críticas a veces hay que buscarle una solución y tienen en ese sentido una ventaja, y es que te obligan a buscarla más rápidamente. Y el caso de la pandemia ha sido paradigmático. En el mundo del arbitraje nada será igual después de la pandemia porque se han introducido las audiencias virtuales, se ha introducido la tecnología que ha funcionado fantásticamente bien, hay que decirlo, y que nos ha permitido seguir trabajando durante estos 2 años con una relativa normalidad. Evidentemente se ha perdido en gran medida la presencialidad, pero el mundo del arbitraje no se ha detenido ni un momento. Sus costes, que en un primer momento se piensa que siempre el arbitraje tiene un coste mayor, y es verdad, porque hay que pagar unos gastos de la corte correspondiente, de los árbitros, etcétera, pero si se examina en términos de la totalidad del procedimiento judicial, desde la instancia a sus recursos, con el arbitraje, indudablemente los costes son mayores en el mundo judicial que en el arbitraje, y desde luego desde el punto de vista del coste de oportunidad, la diferencia es obvia. El tener una decisión rápida es para las empresas mucho mejor que tener un procedimiento abierto durante muchos años. Un ejemplo típico para los empresarios son las operaciones de fusiones, adquisiciones de empresas. No es el único ejemplo, ni mucho menos, pero es el caso típico donde desde hace muchos años la inmensa mayoría de estas operaciones van al mundo arbitral, porque son operaciones complejas, normalmente bien entendidas en el mundo empresarial y por también abogados y árbitros, pero que son algo más ajenas al mundo judicial porque normalmente no participa en ellas. Por tanto, aquí hay un primer campo que es solo un ejemplo de operaciones en las que efectivamente hay normalmente para los empresarios una muy buena opción, que es el mundo del arbitraje. Ahí tenemos
algunos casos que he puesto también, que pueden ir desde el establecimiento de garantías, la fijación o el ajuste del precio, que suele ser un problema, las responsabilidades, etc. Son solo pequeños ejemplos de este caso. ¿Qué ocurre cuando tenemos efectivamente un arbitraje internacional? Normalmente lo que ocurre es que en la mayoría de los países hay cortes de arbitraje, la mayoría de ellas ligadas a las cámaras de comercio, que hacen un magnífico trabajo. En el caso de Colombia tenemos la Cámara de Comercio de Bogotá, que hace un excelente trabajo y con quien mantenemos una gran relación. Y en España existían fundamentalmente 3 cortes: la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, las 2 de base cameral, y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, una institución privada de abogados. Pero cuando se va al ámbito internacional entran en juego otros potenciales jugadores. Los típicos desde hace muchos años pues eran la CCI de París, la London Court, las Cortes suizas con gran tradición histórica, y en el mundo de Asia emergente de los últimos años, fundamentalmente las Cortes de Hong Kong y Singapur. Es, en definitiva, un mercado muy abierto, muy competitivo. ¿Y por qué CIAM puede tener un papel, o por qué ha querido CIAM entrar en este mercado? Pues es un proyecto, como decía ahí, largamente acariciado, en el que creo que una de sus grandes ventajas es que los protagonistas han sido los empresarios, a través de las 2 cortes que he señalado: la Corte Española de Arbitraje, representada aquí por Adolfo Díaz Zambrona, que ha tenido un papel sumamente importante en la creación de CIAM, y la Corte de Arbitraje de Madrid. Es un proyecto que ha nacido con la idea de ser un servicio. Tiene muy claro que su objetivo es ser un servicio a la sociedad, a las empresas, y se ha formado por personas que conocen muy bien tanto la realidad empresarial como la realidad arbitral. Por tanto, creemos que en ese sentido es una opción idónea, pero además no solo ha sido el proceso de creación, también con posterioridad hemos hecho y estamos haciendo todo lo posible para integrar a las empresas en el mundo de CIAM. Y a esos efectos hemos creado grupos de trabajo sectoriales con la intención de conocer precisamente mejor las necesidades, no solo de los empresarios en general, sino de los empresarios agrupados por sectores económicos, porque efectivamente no tiene las mismas necesidades el sector de la construcción que el sector de la ingeniería, o el farmacéutico, o el de seguros. Y por eso creemos que en la colaboración a través de esos grupos de trabajo, donde reunimos a los representantes de las empresas y además a abogados y árbitros especializados en ese sector, es una manera para nosotros sumamente importante de conocer día a día las necesidades de los empresarios. Y obviamente, como consecuencia de eso, tenemos permanentemente un proceso de búsqueda de árbitros especializados, porque las empresas siempre nos transmiten con toda la razón esa necesidad. Les gusta el arbitraje, pero quieren además que sus conflictos los resuelvan árbitros especializados en ese sector, personas a las que no haya que explicarles cómo funciona esa industria o qué problemas hay en ella, sino que puedan entrar directamente a su resolución. Muy rápidamente, como he dicho, es el resultado de la fusión de la actividad internacional de las 3 cortes que he mencionado, la CEA, la CAM y la CIMA, a la que se unió, como también se señaló por el embajador, el Colegio de Abogados de Madrid. El Colegio de Abogados de Madrid en España tiene una enorme importancia, porque además de que la colegiación es obligatoria, tiene un número elevadísimo y una gran presencia social. El elemento, por tanto, fundamental desde nuestro punto de vista es la unión. Es decir, es la primera vez que en España se produce la unión de todas las cortes de arbitraje importantes para tener una corte de arbitraje internacional. Empezamos, como dije, en el ámbito del arbitraje y de la mediación. La fecha de apertura de nuestras puertas, digamos, fue el 1 de enero del 2020, pero con una característica importante, y es que el personal que está tramitando los procedimientos es el personal que ha tramitado en las Cortes fundadoras esos procedimientos durante 30 años. Por tanto, hemos tenido la suerte de contar con expertos en la administración de los casos desde el primer día. Es un proyecto que efectivamente quiere ser la imagen de España en la resolución de conflictos internacionales. Tiene una ubicación física en Madrid, sus oficinas están en Madrid, pero es una institución netamente internacional. Por eso trabajamos en 4 idiomas, español, portugués, inglés y francés. Queremos ayudar, y hemos firmado en ese sentido acuerdos de colaboración con diversas instituciones y hemos organizado ya algún evento para promover el mayor uso del español en el arbitraje internacional, que creemos que tiene una gran trascendencia.
Administramos casos con sede en cualquier ciudad del mundo. A veces se nos pregunta, bueno, como es la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, es que los casos van a administrarse en Madrid, la sede va a ser en Madrid. Y siempre decimos, no, la sede será la que las partes elijan. La sede puede perfectamente ser Bogotá o cualquier otra ciudad colombiana o cualquier otra ciudad de Iberoamérica o del mundo. Y, evidentemente, se puede pactar cualquier ley aplicable. Por supuesto, también la colombiana, en nuestro ejemplo. Pero lo que hemos hecho también desde el primer momento para tener toda esa experiencia y ese conocimiento de los expertos a nivel internacional es integrar a personalidades en este momento de 3 continentes, de América, de Europa y de Asia, en nuestras comisiones, con sus diferentes culturas jurídicas y especialidades. Una cosa que me parece sumamente importante es destacar los valores de la institución. Cuando se creó CIAM, pensamos desde el primer momento que era fundamental que CIAM, aunque es una institución, tuviera los valores como los tiene una persona física, y ahí están definidos. El primero es que nos hemos dotado de los más altos estándares éticos, las mayores exigencias, es decir, dicho en otras palabras, de todas las reglas que hay a nivel internacional en materia de ética o de conflicto de intereses en el mundo del arbitraje, CIAM ha optado por la más exigente, desde el primer día. En segundo lugar, como mencionaba antes, el usuario como centro de la actividad. Es decir, somos una institución que tiene muy claro que se tiene que ganar su lugar en el mundo dando el mejor servicio a los usuarios. Y evidentemente eso pasa por la excelencia, pero también la sostenibilidad que mencionaba el ministro. La tecnología hoy es una apuesta fundamental, pero que CIAM tuvo desde el primer día. Eso permite la tramitación de los procedimientos sin papel. Eso permite, como también se ha dicho, el acceso a los expedientes las 24 horas del día, los 365 días del año, por partes, árbitros y demás, sin tener que pedir ningún tipo de autorización, etc. Tenemos un claro compromiso con la diversidad, entendido la diversidad en el sentido más amplio, la diversidad de género, la de edad, la cultural, la geográfica, la de distintas experiencias, la de la especialidad, etc. Y la transparencia, que creemos que es un elemento absolutamente fundamental en el mundo del arbitraje. En nuestra página web hemos hecho un esfuerzo, y lo seguimos haciendo, por poner a disposición de cualquiera toda la información sobre lo que hace CIAM, qué es lo que quiere hacer, cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, con un objetivo también que es promover el ahorro de tiempo y de costes a través de los procedimientos arbitrales. Es una institución en ese sentido que se ha puesto como objetivo, por ser una institución obviamente muy reciente, el estar a la vanguardia. La ventaja de que seamos una institución nueva es que hemos podido aprender de los demás, hemos actuado sobre la base de ver qué es lo que se hacía a nivel global y que creíamos que podía ser utilizable, y por eso hemos introducido todas las reglas adecuadas para que el arbitraje tenga todos los instrumentos necesarios para que las empresas puedan conseguir sus resultados rápidamente. Y eso hace, por ejemplo, que tengamos permanentemente una persona analizando todas las modificaciones de los reglamentos de todas las instituciones arbitrales importantes del mundo, para que no haya nada, digamos, que pueda introducirse, que se nos escape, y nuestro objetivo es ser sumamente flexibles. Es decir, ahora mismo se está haciendo una revisión del reglamento que se aprobó hace 2 años, con esa intención de que haya una permanente actualización del mismo. Los grupos de trabajo, y voy acabando con esto, como les anticipaba, es una fórmula para nosotros sumamente importante de estar en contacto con las empresas, de aprender de ellas, de conocer sus necesidades, y les puedo asegurar que están siendo extraordinariamente útiles. La verdad es que son unos grupos no demasiado amplios, en torno a 20, 30 personas, que por tanto permiten hablar con confianza, con libertad, donde están empresas internacionales y expertos de distintos países también, y la verdad es que eso nos permite tener un enorme conocimiento de lo que de verdad las empresas, como digo, por sectores económicos demandan. Y eso nos ha llevado a que, por ejemplo, en esta modificación que se hace del reglamento se introduzcan algunas modificaciones que han sido propuestas por esos grupos de trabajo, por alguno de ellos, por sus peculiaridades. Ahí tienen ustedes los grupos de trabajo que están ya en funcionamiento, a punto de estar en marcha. Tenemos derecho marítimo, construcción, ingeniería, energía, turismo inmobiliario, economía digital, que son, digamos, todos los aspectos tecnológicos, farmacéutico, defensa y seguridad, servicios financieros, seguros. Está a punto de ponerse en marcha el de gran distribución y consumo, y también estamos hablando con las empresas, digamos, que tienen más
cuidado en la protección de su marca por su relevancia a través de esta institución, e igualmente hemos creado un grupo de trabajo de expertos, de peritos. En los arbitrajes internacionales siempre intervienen expertos y creemos que es importante que ellos, por eso hemos hecho también un seminario específico de peritos, tengan voz y igualmente nos transmitan sus preocupaciones, sus aportaciones, etcétera. Si todo va bien, esperamos también en el curso del año 2002 hacer algo parecido con los financiadores de arbitrajes, una figura que también se va abriendo paso y que creemos que es importante que igualmente se les escuche. Y un proyecto especialmente bonito y agradable para nosotros, que es la creación de una red de amigos de CIAM en el mundo. Nuestro objetivo es que en cada país CIAM tenga personas que simpaticen con la idea de CIAM, que crean que pueda ser útil, que estén en ese país y que nos ayuden a saber lo que en ese concreto país se necesita, en qué puede ayudar CIAM y que también nos ayude a estar presentes de alguna manera. De forma que, con permiso del embajador, sean unos pequeños embajadores de CIAM en el día a día de nuestro trabajo. Aquí simplemente ya no me detengo. En nuestra página web tienen ustedes las cláusulas modelo, la cláusula de arbitraje, la cláusula tipo de mediación, la cláusula híbrida. No hemos inventado la pólvora, son las cláusulas que cualquier institución tiene, pero que creemos que es importante porque son las que realmente no presentan problemas, las que funcionan, las que están testadas, y está todo ello a su disposición en nuestra página web, que es madridar.com. Muchas gracias por su atención y a su disposición para cualquier pregunta. Perfecto. Agradecemos también la intervención al doctor José Antonio Caínzos y procedemos con nuestro siguiente apartado, que es el panel sobre el papel del arbitraje en el impulso de la competitividad de las empresas colombianas. Para eso quiero invitar a la tarima a nuestros ponentes invitados, el doctor Martín Araujo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra Consultores, el doctor Alberto Acevedo, que es abogado asociado experto en litigio y arbitraje de Garrigues, y en tercera instancia al doctor Héctor Hernández, que es líder de litigio y arbitraje para Colombia en Filipe Prieto Carrizosa, Uria Menéndez, abogados. A su vez, queremos dar la bienvenida al moderador, el doctor Adolfo Díaz Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España y miembro pleno del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Querida consejera comercial, querida Alicia, aunque no esté el embajador, también hacemos alusión a él, al señor embajador, y por supuesto al señor ministro de Justicia y Derecho, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, director de la Cámara de Comercio de España en Colombia, amigos de la Cámara de Comercio de Bogotá, querido Jaime, señoras y señores, muy buenos días a todos. Vaya por delante mi agradecimiento, Alicia, por acogernos hoy en la oficina de la Consejería Comercial para la celebración de la jornada de hoy. Muchísimas gracias y también muchas gracias a todos por asistir. El título que da hoy nombre a esta jornada, el papel del arbitraje en el impulso de la competitividad de las empresas colombianas, es para mí la pieza sobre la que gira todo el sistema de arbitraje. ¿Por qué? El arbitraje es un sistema, es un medio, es un instrumento de resolución de controversias alternativo a la jurisdicción ordinaria, que constituye un factor de competitividad para las empresas. El arbitraje es, como se ha dicho antes, un servicio que se pone a disposición de las empresas y que genera una enorme competitividad para las empresas, con carácter general y en particular y sobre todo en el ámbito del comercio internacional, en el ámbito de las disputas internacionales. Yo creo que a día de hoy ninguna empresa puede poner en cuestión que el medio idóneo para resolver sus disputas internacionales es el arbitraje. Yo creo que eso es, a día de hoy, el arbitraje internacional es un instrumento de casi obligada elección por las empresas en sus relaciones internacionales. Una vez que yo creo que ya está claro que el instrumento idóneo para la resolución de conflictos internacionales es el arbitraje, para mí una segunda cuestión que es la clave de todo esto, que es
la confianza en los usuarios del arbitraje. Tenemos claro que el arbitraje es el instrumento idóneo, pero ahora lo siguiente es que los potenciales usuarios del arbitraje confíen en el arbitraje. Si no confían en el arbitraje, obviamente el arbitraje no va a tener éxito. Y precisamente ahí es donde juegan un papel fundamental las instituciones arbitrales. Y precisamente es ahí donde nace el CIAM. El CIAM, como ya han avanzado antes tanto el señor embajador como el presidente del CIAM, nace con la vocación de ser una institución arbitral de referencia a nivel internacional, fruto de la unión de la Corte Española de Arbitraje adscrita a la Cámara de Comercio de España, Corte de Arbitraje de Madrid adscrita a la Cámara de Comercio de Madrid y la Corte de Arbitraje de Derecho Civil y Mercantil, unido también como socio estratégico al Colegio de Abogados de Madrid. Pero, insisto, nace con la vocación de ser un referente a nivel internacional, dotándose, y no voy a extenderme más porque lo ha hecho de una manera muy brillante el presidente del CIAM, dotándose de los mejores estándares de calidad y de los mejores estándares de funcionamiento, de gobernanza, de transparencia a nivel internacional. A día de hoy yo no tengo duda que en el CIAM se reúnen todas las características, todas las bondades y todas las cualidades óptimas del arbitraje internacional. No hay a día de hoy ninguna institución de arbitraje internacional de la que se pueda predicar que tiene mejores estándares, mejores prácticas que el CIAM. Y precisamente eso es la vocación con la que nace el CIAM. No me voy a extender en las cuestiones de neutralidad, de independencia, de buena gobernanza, de transparencia, de eficiencia. Decía el señor ministro, 6 meses, hombre, 6 meses sería lo ideal, pero sí es cierto que nace, entre otras cosas, con la vocación de que los procedimientos arbitrales sean lo más rápido posible. Hoy precisamente estamos aquí presentando al CIAM y tengo hoy el honor de moderar este panel con 3 panelistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y para mí es todo un honor y un orgullo poder moderarlos. En primer lugar, presento a don Martín Ibarra, presidente de Araujo Ibarra Consultores Internacionales. Martín estudió en la Universidad Javeriana, también ha estado en Texas, en Italia, ha participado en el Banco Mundial, también, entre otras cosas, participó en la creación del actual Ministerio de Comercio, como tiene un currículum extensísimo, y la verdad que es todo un honor tenerlo y poder participar hoy aquí con nosotros. Por otra parte, tenemos a Alberto Acevedo, que es asociado en Garrigues, que estudió en la Universidad del Rosario, en Bogotá, tiene un máster del LLM que lo hizo en Colombia y tiene su especialidad en Derecho Mercantil y también en litigios, entre otras muchas cosas. Y por último también tenemos el honor de contar con don Héctor Hernández, que estudió en la Universidad de Rosario, que es un experto en resolución de conflictos nacionales e internacionales, que pertenece a numerosísimas entidades y que podría estar aquí un rato enumerando a qué entidades pertenece. Pues sin más, empezamos ya con el panel que tenemos y voy a empezar, Martín, contigo, que tú desde tu perspectiva o de la óptica que tú tienes en la consultoría internacional, o sea, ¿cómo ves tú o qué son los criterios que llevan a las empresas a someter sus conflictos al arbitraje o viceversa? ¿Cuáles son los obstáculos que pueden impedir o hacer que no sea atractivo el arbitraje para las empresas? Y si efectivamente todo esto, pues cuáles son el margen de mejora que hay en general en el arbitraje internacional y concretamente para las instituciones arbitrales. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, es un honor para mí estar hoy con ustedes y nuevamente saludar al señor embajador, al señor presidente del CIAM, a la señora directora de la Oficina Comercial de España CAE y obviamente a nuestro director de la Cámara Colombo-Española, de la cual yo me siento muy honrado de ser su miembro activo, y a todos ustedes. El derecho es un producto de exportación y el derecho tiene más impacto del que uno se imagina en la atracción y en la trazabilidad de los negocios. La vida me ha dado la oportunidad de trabajar en más de 100 países, así como Cantinflas le daba la vuelta al mundo
En 80 días yo le he dado varias veces la vuelta al mundo en 40 años ininterrumpidos de consultoría internacional, entre ellos obviamente España. Yo sí puedo testificar que el buen rule of law es un prerequisito para la competitividad de un país en la atracción de los negocios. Y podemos ver la diferencia, por ejemplo, cuando Singapur se abrió al mundo y no solamente estableció un puerto libre, que es todo el país, sus 250 kilómetros que se convirtieron en 500 porque le robaron tierra al mar y después en otros 250 que alquilaron en China, sino por su centro de arbitraje, la confiabilidad, el trust, la confianza, que es el elemento fundamental de los negocios. Y también mencionaba el presidente del SIAM el ejemplo de Hong Kong, que definitivamente muchos de los inversionistas en China no creen tanto en el derecho chino, sino prefieren tener su espacio arbitral al lado en Hong Kong. Y en Dubái ha ocurrido algo parecido. Lo que ocurrió en Dubái fue un milagro de que en 30 años pescadores de perlas y comerciantes de camellos hicieron uno de los países más desarrollados del mundo. Y está el centro de arbitraje de Dubái, que también en el Medio Oriente es uno de los sitios interesantes. Y cuando uno habla de comercio internacional, no solamente habla de importación y exportaciones e inversión, habla de la mixtura de derechos de diferentes países que intervienen en una transacción. Y por eso el tener un centro especializado de arbitraje que entienda la realidad internacional, que pueda entender los diferentes derechos aplicables o el elegido a una transacción determinada, es fundamental. Y yo creo que en Colombia tenemos el reto de que el derecho sea un elemento de desarrollo para el país. Yo tuve el honor de ser uno de los fundadores y fui presidente del Colegio de Abogados de Colombia, que aquí en Colombia se llama la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, que agrupa las más grandes firmas, de las cuales las firmas de mis dos colegas también son miembros, y precisamente la presidencia la tiene Garrigues en este momento. Y nuestro objeto es hacer del derecho un elemento de competitividad para Colombia, porque el buen derecho se sigue a los buenos negocios. Y el SIAM, aunque es nuevo, trae la historia y la tradición de los centros que lo integran y que le aportan esa herencia. Cuando yo vi el SIAM, pensé que venía de siameses, de hermanos siameses, y realmente porque recibe toda esa herencia y tradición de los centros que le dan una gran solidez. Y yo anticipo que tanto para las inversiones españolas en América Latina, porque España es el gran socio de Latinoamérica, como para otras inversiones extranjeras y empresas colombianas, el SIAM sea un nuevo elemento de competitividad para el país. Muchas gracias, Martín. Pues de todo lo que has dicho, creo que hay dos cuestiones muy importantes. La primera, de que el derecho es un producto de exportación, importación, el comercio internacional. Yo me atrevería a decir que el derecho y el arbitraje, y después que el arbitraje efectivamente es un elemento de desarrollo para cualquier país, en este caso para Colombia. Muchas gracias, Martín. Pues ahora sigo con Alberto. Alberto, tú, desde tu perspectiva como asociado de Garrigues, ¿cuáles son los atractivos que ofrece el arbitraje para los conflictos de las empresas a las que tú asesoras desde Garrigues? ¿Y cómo se valora desde un despacho de abogados, en este caso Garrigues, que está aquí en Colombia, la creación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid? Pues Adolfo, muchas gracias por la invitación. A José Antonio, al SIAM, al embajador, a la oficina. Pues muchas gracias a todos, es un gusto estar acá con ustedes. Solo aclaro que soy socio de Garrigues hace un par de años. No soy tan joven todavía, pues ya, pero muchas gracias. No, a ver, quiero mencionar un par de cosas muy importantes, y es que en todo lo que se ha venido discutiendo se ha mencionado el comercio internacional. Y yo creo que ese es un poco el enfoque en estos temas, y como decía el embajador y el ministro, pues los conflictos se dan, ¿no? Me acuerdo cuando estudié el posgrado que, estudiando contratos, el profesor nos mostraba una encuesta donde le preguntaban a todas las personas recién casadas si pensaban que se iban a divorciar. Y decían no. 100% decía que no. Y después les preguntaban, ¿y ustedes saben cuál es el porcentaje del divorcio en Estados Unidos en este momento? 50%. Entonces, ¿por qué para ustedes es diferente?
¿no? Un poco ese es nuestro rol, desafortunadamente, de los abogados, de precaver esos conflictos. Y en cierta manera, pues en el comercio internacional también se dan esos conflictos. Y entonces es muy bienvenido que existan centros que sean especializados en manejar esos conflictos. Y digamos que en este caso, una de las grandes ventajas que tiene un centro de arbitraje internacional es la neutralidad, como se mencionaba hace un momento. Cuando tenemos dos países o dos empresas de diferentes países negociando un contrato, pues cada una va a tratar de jalar para su lado y establecer su propio mecanismo de solución de conflictos, sus cortes locales, su centro de arbitraje local. Si tenemos un centro de arbitraje internacional robusto que genere confianza, pues va a ser algo que le dé tranquilidad a las dos partes y las dos van a poder acudir a arbitraje en ese foro con tranquilidad. Entonces, yendo al CIAM, pues me parece una gran iniciativa. Yo creo que hacía falta una entidad hispanoparlante, si se quiere, de arbitraje internacional. Digamos, tenemos la CCI, la AAA en Estados Unidos, el CIA que mencionabas en tu presentación. Pero creo que esto es una nueva opción bien interesante y además moderna, que recoge todos los avances en los diferentes reglamentos. Y por lo tanto creo que es algo que tanto nosotros como practicantes del derecho y nuestros clientes como usuarios de estos servicios pues reciben con gran acogida. Muchas gracias, Alberto. Pues me quedo con la neutralidad y previamente también has dicho el tema de la especialización de las instituciones arbitrales, con lo cual esas dos características y en efecto son determinantes para el éxito del arbitraje. Continúo con Héctor y profundizo yo un poco en lo que es más temas ya técnicos de las instituciones arbitrales. El CIAM, como se ha puesto en manifiesto, es una institución de reciente creación y por lo tanto se ha tratado de que reúna los mayores estándares, como hemos dicho, de gobernanza, de transparencia y bueno, pues a nivel internacional. Una de las cuestiones que más preocupa en ese aspecto para los potenciales usuarios del arbitraje, para empresas, es el tema de la designación de los árbitros. Entonces, a mí me gustaría, Héctor, que tú nos des tu opinión sobre, por una parte, cómo ves en particular o en general la gobernanza diseñada por el CIAM y en particular la designación, el procedimiento de designación de árbitros en el CIAM. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación al CIAM, a la oficina comercial, a la embajada y a mis amigos colegas. Es un honor estar sentado con Martín Gustavo, que conozco hace muchos años, y Alberto también, y poder compartir un poco de las enseñanzas que nos ha dejado el arbitraje durante varios años en Colombia. Yo estuve revisando el reglamento y sus anexos, y para contestar la pregunta directamente, quiero empezar por algo que me llamó mucho la atención, y es el reconocimiento expreso por parte del reglamento que el arbitraje es de las partes. Si uno revisa otros reglamentos, encontrará que las capacidades de administración del centro son grandes. Y el CIAM comienza con eso en alguno de sus anexos diciendo: nosotros consideramos que el arbitraje es de las partes y que es función de las partes seleccionar sus árbitros. Y yo podría entrar a seleccionarlo si ustedes no pudieran llegar a hacerlo. Y tiene un método que es bien interesante. ¿Por qué es importante esto? Las partes son las que conocen su problema, son los que saben qué clase de árbitros son los que necesitan. El mundo se está quedando chiquito en el arbitraje y en el derecho, y se está quedando chiquito en el buen sentido de la palabra, no en que no sea importante, sino que cada día está más cerca. La pandemia, como lo dijo el ministro, con todas las cosas malas que nos trajo otras cosas muy buenas, y es aprender a manejar mejor el tiempo y aprender a cortar las distancias. El CIAM es un centro moderno, nació en pandemia. 1 de enero del 2020 estábamos todos literalmente, pues, guardados y empezando a aprender cómo trabajar. Y entonces me preguntas, ¿qué es lo que tiene de interesante la selección de árbitros
de este arbitramiento que yo lo reconozco como probablemente el arbitramiento, el reglamento más moderno que he leído de cualquier corte arbitral o de cualquier centro de arbitraje. Y es que al reconocer que es de las partes, en vez de abrogarse la facultad de seleccionar los árbitros, se preocupa por crear una lista y someter esa lista para que sean las partes lo que lo eligen. Por supuesto, cuando no han podido llegar a un acuerdo anterior las partes y está sujeto a lo que hayan pactado en la cláusula arbitral sobre la selección de árbitros. Reconocimiento a que el arbitraje es de las partes. Y a presentar esa lista, pues tienen que desarrollar todo ese conocimiento que nos estaba mencionando José Antonio en su presentación, al decir, vamos a buscar las personas adecuadas, que tengan los conocimientos para cada clase de disputa. Entonces, si es un arbitraje relacionado con construcción, pues tendrá que ser árbitros expertos en eso. Si son un problema de M&A, pues tendrán que serlo. Y aplicar la regla que estaban diciendo. Si bien es cierto que se puede aplicar cualquier ley de cualquier país, en realidad la regla máxima está en el contrato. Y las partes ya habían dispuesto, cuando quedaban en el contrato, cuáles eran las reglas de juego, a las cuales se debían mantener y cómo iban a resolver sus diferencias. Entonces, sencillamente para cerrar y ser concreto en la respuesta, lo que tiene la selección de árbitros de este nuevo reglamento es que es moderno y se ajusta a las necesidades y al reconocimiento a que las partes son los dueños del procedimiento. Muchas gracias, Héctor. Pues me quedo con lo de moderno y después que el arbitraje de las partes y que en definitiva eso significa blindar uno de los principios generales en los que se inspira el arbitraje, que es la autonomía de la voluntad de las partes. Continuamos. Continúo, Martín, contigo. Hoy, obviamente, estamos presentando el CIAM en Colombia y la pregunta que te hago, porque aparte uno de los objetivos de la presentación de hoy, como bien indica su título, es la competitividad de las empresas colombianas. ¿Tú qué crees que el CIAM puede aportar concretamente a las empresas colombianas en su desarrollo internacional? Mira, Colombia es un país maravilloso, pero sin duda tiene un reto gigantesco que es incrustarse en el mundo. Si tú ves las estadísticas de comercio exterior, mientras el mundo está exportando $2.200 por habitante, América Latina está en 1.300 y Colombia está en $620. O sea que tenemos un largo camino por recorrer para entender las oportunidades que el mundo le trae a un país como Colombia, lleno de energía, de tierra lista para sembrar y de localización geográfica y 17 acuerdos internacionales. Entonces, por esto yo creo que la importancia de un centro como el CIAM en darle seguridad a la resolución de conflictos es vital para avanzar a pasos agigantados esa brecha que tenemos, porque si nosotros llegáramos a ese per cápita mundial de exportaciones que ya superó México, que ya superó Costa Rica, que ya ha superado Chile y otros países de América Latina, Colombia sería un país diferente y mucho mejor. Y de pronto hay dos iniciativas que yo pudiera sugerirles. Uno es que hagamos una presentación del CIAM ante la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, me tomo la vocería de mi colega y socio de Garrigues, el doctor Ignacio Londoño, que agrupa las 40 firmas más grandes que ejercen derecho en Colombia, detrás de la cual hay 2.500 abogados, y creo que estamos en mora de hacerlo. Y lo segundo, un contacto que también pongo al servicio del CIAM, que es la World Free Zone Organization, la Organización Mundial de Zonas Francas, que agrupa a las mejores de las 6.000 zonas francas que hay en el mundo, que participan en el 40% del comercio mundial, que tiene su sede en Dubái, pero que están regadas en todo el mundo, de la cual yo tuve el honor de ser vicepresidente de su junta hasta hace pocos meses, y cuyo director ejecutivo está casado con española. Entonces pongo ese contacto, porque creo que el presentarle a las 6.000 zonas francas del mundo, y el Congreso lo tenemos ahora en Jamaica en junio, puede ser también una oportunidad, porque van de la mano, como decía antes, comercio internacional, zonas francas, zonas libres, zonas económicas especiales y arbitraje bueno, arbitraje de buena calidad. Entonces, si este es un gran centro
y celebro mucho ese benchmarking permanente que están haciendo, como lo decía el presidente, decíamos ahorita, porque esa es la clave del éxito. Estos son procesos dinámicos y no queda grabado, no puede quedar grabado en piedra las reglas, porque uno siempre está compitiendo y los demás siempre están innovando. Entonces, me llamó mucho la atención esa característica. Entonces, con mucho gusto, si les parece, los pongo en contacto con la World Free Zone Organization, porque creo que ahí va a haber muchos conflictos que resolver en las próximas décadas. Pues Martín, te tomamos la palabra, abusando de la confianza, y por una parte la presentación del CIAM en la Cámara de Servicios Legales, con las 40 firmas más importantes, y después también aprovechando tu participación en la Organización Mundial de Zonas Francas, pues también para hacer la presentación. Muy agradecidos, como te imaginarás. Pasamos ahora ya a otro tema también que es delicado en el mundo del arbitraje, que es el tema de la sede del arbitraje. Ya ha explicado muy bien el presidente del CIAM, José Antonio, que obviamente el CIAM, aunque tiene su domicilio en Madrid, pero que administra arbitrajes, como lo acabáis de comentar ahora, que puede estar sometido a legislaciones de cualquier país del mundo y que tenga su sede en cualquier país del mundo, obviamente. Teniendo en cuenta esa flexibilidad, como no puede ser de otra manera, que se ofrece a las partes, tampoco podemos olvidarnos de que el CIAM es una institución que tiene su domicilio en Madrid y que también pues, pueden residenciarse o introducir la sede del arbitraje en Madrid. Yo que en alguna conversación contigo, Alberto, he estado viendo el tema de la sede de Madrid y ¿cuál es tu opinión con la potencial sede de Madrid como arbitrajes y sobre todo después de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en España? Gracias, Adolfo. Pues sí, la sede, como se mencionaba, pues es en últimas una ficción, donde las partes quieran que se entienda domiciliado, digamos, o proferido el laudo, y eso tiene una serie de efectos, como sería que allá se tramitará el recurso de anulación, allá se acudirá a los jueces para el apoyo, pero, digamos, de las encuestas que se han hecho en torno a la sede siempre surgen algunas características que yo creo que se resumirían un poco en seguridad jurídica. Se busca que la sede dé esa seguridad jurídica, que uno un poco sepa que su laudo será respetado, que hay abogados que conocen el arbitraje internacional, que hay cortes que respetan el arbitraje internacional, y yo creo que con estas últimas decisiones que mencionabas del Tribunal Supremo, eso ha llevado efectivamente a consolidar el arbitraje en España. Y pues siendo Madrid, digamos, una ciudad tan importante y con tan buenos practicantes del arbitraje internacional, pues creo que eso le permite consolidarse como una sede atractiva, digamos, un poco siguiendo el ejemplo de lo que puede ser París o Londres, que también ha sucedido eso, o Nueva York, incluso Singapur se mencionaba hace un momento. Creo que con estas recientes decisiones donde se muestra que el Poder Judicial también acoge el arbitraje y lo entiende, y entiende las características y lo respeta, pues creo que eso le permite lograr esa finalidad de que el arbitraje internacional sea, o pues que la sede, que Madrid sea una sede atractiva para el arbitraje internacional. Y creo que además lo puede ser mucho para usuarios, por ejemplo, latinoamericanos, donde tenemos además una especie de referente en Madrid y puede ser una sede atractiva, sin perjuicio de otras sedes que pues también lo pueden ser en Latinoamérica o en otros lugares del mundo que también lo permite el reglamento. Pero creo que estas recientes decisiones judiciales consolidan el valor que puede tener Madrid como sede para un arbitraje internacional. Muchas gracias, Alberto. Me quedo con el tema que es elemental, la seguridad jurídica que pueda generar el país donde se establezca la sede, a efectos de ejecución de laudos y en general, de todas aquellas vicisitudes que puedan desarrollarse en un procedimiento arbitral, y por otra parte el tema también del componente de usuarios latinoamericanos. Tomando este último componente de usuarios latinoamericanos, Héctor, ¿tú cómo ves que Madrid, o que no ya Madrid, que Bogotá, a los efectos de los usuarios o de aquellos arbitrajes que tengan un componente latinoamericano, cuál crees desde tu punto de vista que podría ser o podrían ser las sedes idóneas de aquellos arbitrajes que tengan un componente o que una de las partes sea latinoamericana? Bueno,
La respuesta fácil es depende. Y es depende de quiénes son las partes dentro del contrato. Pero ante esa pregunta, el depende puede ser visto desde el punto de vista de los colombianos y del ejercicio de los abogados colombianos y de los empresarios colombianos que tienen relaciones internacionales y que contratan con compañías españolas o con compañías europeas o con compañías asiáticas. Y en ese caso, después de uno conocer que el arbitraje puede ser administrado por SIAM en Bogotá o en Madrid o en Barcelona, pues digamos que yo le recomendaría a mis clientes un análisis de escogerlo, depende de lo que tuviera que hacer con respecto a la ejecución del laudo. Y ahí, pues, desde el punto de vista legal es trascendental. Entonces, si yo quisiera poder ejecutar mi laudo en España, probablemente escogería que fuera Madrid. Si lo fuera a ejecutar en Londres, pues escogería Londres. Pero el fondo de la pregunta es, ¿por qué Madrid? ¿Por qué, o en general España? ¿Y por qué Colombia? Y la razón es sencilla, y es porque nos parecemos. Y nos parecemos porque somos hijos de España, y por eso le dice uno que es la madre patria. Nos parecemos en el idioma, entonces podemos entender mejor. Nos parecemos en que tenemos las reglas uncitral, entonces las sabemos. Las reglas sobre anulación serían similares. El idioma, por supuesto, que es algo que se vuelve trascendental. La reducción de costos derivados de no tener que hacer traducciones. Estuve mirando y pienso no haberme equivocado que las tarifas máximas de honorarios para los árbitros de la SIAM son menores que las tarifas máximas de otros centros de arbitraje. Las tarifas de administración también son menores. Entonces, cuando estaba diciendo hace poco que el mundo es chiquito, pues la sede como tal física deja de ser tan importante como la estrategia de litigio en el momento dado para escoger cuál es la sede y cuando se acuerda en el contrato y dejar que la cláusula compromisoria deje de ser la cláusula de medianoche. Es la cláusula importante que los que hacen M&A y los que hacen los contratos de construcción, pues lo tengan presente. Ahora, si me preguntan a mí dónde prefiero tener la sede, pues sin contar las razones gastronómicas propias de los abogados, pienso que Madrid es un sitio estupendo para estar, tiene buen acceso, muchos vuelos, es una ciudad estupenda y un sitio ideal para el arbitraje. Gracias, Héctor. Razones gastronómicas que no son menos importantes. Sí. Muy importantes. Sí, pero en definitiva, bueno, pues lo primero obviamente es la estrategia del procedimiento arbitral que se va a seguir, y después también me quedo con una cosa que yo creo que es muy importante, que es la afinidad cultural en sus diversos aspectos. La afinidad cultural desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la personalidad, desde el punto de vista del derecho, como tú has dicho, y eso hace que, en definitiva, pues tengamos unas sinergias y unos vínculos y unas conexiones España con Colombia, que es lo que debemos seguir impulsando. Llegamos ya aquí al final del panel. Yo, una vez más, agradecer a los panelistas su magnífica y brillante intervención. Para mí y para el CIAM es todo un lujo y un honor contar con todos los panelistas de hoy. Y agradecer, por supuesto, a la oficina comercial, a la embajada, a la Cámara de Comercio de España en Colombia y, por supuesto, al señor ministro la participación en este evento. Muchas gracias a todos y a disposición de todo lo que consideréis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, el embajador y Alicia han tenido que retirarse por un tema de última hora, y pues simplemente darles las gracias a todos, dar las gracias a los panelistas, Martín, Alberto, Héctor, por supuesto a José Antonio y Adolfo, y a todos ustedes por su asistencia. Haremos seguramente más webinars interesantes, más conversatorios interesantes, y estarán todos cordialmente invitados. A continuación,
vamos a tener un pequeño desayuno para reponer fuerzas. Muchas gracias a todos.